Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú permites, Señor, en que podamos estar juntos, reunidos de diferentes partes del mundo, Señor, en un solo sentir, en un solo espíritu, Padre, para poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque cada día tú nos suples. Te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos ayudas, nos levantas, ministra nuestras vidas, Señor. Gracias por la palabra que está siendo encarnada en nuestros corazones. Gracias por cada enseñanza, Señor, que ha sido depositada en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que esa semilla, Señor, dará un fruto abundante. Y yo lo declaro, Señor, en cada uno de los que aquí está, en cada uno de los que tiene hambre de tu palabra y que cada semana, Señor, se conecta con el fin, Señor, de poder entender más tu palabra, aprender más de ti, tener una conexión contigo más profunda cada día, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están hoy con un corazón dispuesto, con una mente abierta para poder recibir, Señor, de lo que tú tienes para hoy día, Señor, para nosotros. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te honramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Demorar, vamos a entrar en el estudio. Creo que la hermana Carola quedó la semana pasada en lo que es el asunto de la regeneración. Ok, ahora hay cosas que yo quiero tomar en cuenta con eso. Yo quiero repasar algo que es un poquito más extra, dando a ustedes algo adicional para poder entender lo que es un hijo. Cuando una persona se convierte se convierte, cuando una persona recibe a Cristo, es como un bebé. Y cuando uno nace de Cristo, naciendo de Dios, se convierte en un hijo. ¿Ok? Pero ese hijo es un hijo inmaduro. Por eso damos la doctrina que es como leche para dar nutrición, para que puedas resistir las cosas que vienen del mundo, el ataque contra él. ¿Ok? Para ustedes que están escuchando, quiero que usted pone cuidado. Que lo que Dios está haciendo hoy día es alimentando su iglesia para que ustedes puedan ser una iglesia vencida, una iglesia que el mundo no puede vencer, una iglesia que el mismo infierno puede vencer. Pero ¿cómo hacemos eso? Cuando nosotros nos convertimos en hijos que son maduros, hijos que son formados. Recuerda, yo siempre dice, el pecado nos deformó, pero Cristo vino para reformar su iglesia y sus hijos en su imagen y semejanza. Ahora, la hermana Carol habló la semana pasada acerca del amor por su palabra. El amor por la palabra de Dios nos ayuda a ser personas que siempre estamos viviendo en victoria. ¿Qué decir esto por otra manera? El amor que Dios puso en nosotros por su iglesia es tan poderoso, pero tenemos que entender que el amor por su iglesia viene por su palabra. Entonces, miramos esta palabra que queremos nosotros ver ahora mismo, que está en 1 de Juan 4:4. Y voy a pedir que ustedes participen conmigo en esto, leyendo este versículo bíblico. 1 de Juan 4:4. Que no tiene, por favor, solamente les activo su micrófono y puede compartir la palabra. ¿Algo lo tiene? Amén, hermano. Gracias. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, gracias. Mayor es Él que está en vosotros que está en el mundo. Ahora, está hablando de dos personas aquí. El que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Amén. La persona que está en ti, Dios en ti, es que hace que usted sea más grande que aquel que quiere operar en el mundo. Muchas veces nosotros ponemos el enemigo así de alto, como es algo que nos está venciendo, nos está tomando, nos está conquistando, cuando realmente no puede con ustedes. Y Dios te quiere recordar, si Él está en ti, ¿cómo usted puede tener temor al diablo que está en el mundo?
porque es más fuerte el que está en ti que aquel que está en el mundo. Ahora, pon cuidado, este es un próximo versículo bíblico que está en Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19. No sé si mis asistentes están escribiendo los versículos bíblicos aquí, para que usted lo tiene apuntado aquí. Primero de Juan 4, 4, y el otro es Lucas 10, 19. Amén. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Un momento, ¿me quiere decir que la Biblia está diciendo que nos dio potestad? ¿Sobre qué? Serpientes y escorpiones. Escorpiones. Ahora, no vaya a buscar una serpiente y escorpión para comprobar esta palabra. Esto es simbólico. Las cosas que no me hacen daño, la palabra de Dios, Dios nos da poder sobre todas estas cosas que quiere hacer daño a nosotros. Y dice, nada te puede hacer daño. Ahora tenemos un testimonio acerca de eso cuando estaba Pablo naufragado y un serpiente lo mordió a él y él lo sacudió en el fuego. Inmediatamente las personas pensaban que este era un Dios y querían adorar a Pablo, pero no, Pablo en su mente, su espíritu, estaba en otro nivel que ni puso atención a lo que qué fue que le mordió a él. Y se preocupó ni buscando primer auxilio. Ahora, llegar a ese nivel de tener fe, quiero ponerlo en el día de hoy, que muchas personas cuando llegó la pandemia, pensaron en pensar muchas cosas, buscando si van a ser vacunados, no vacunados, si esto va a hacer daño, muchas teorías salieron por ahí, pero Dios que está en nosotros, que pues si miramos en el tiempo bíblico, pandemias no es nada nuevo. Los pandemias siempre estaban ocurriendo cada 100 años. Entonces, en aquellos tiempos no había vacuna, no había comprobación PCR. ¿Y qué tenía el pueblo de iglesia? ¿Qué tenía el pueblo de Dios? Tenía que confiar y creer que Dios iba a sustentar, proteger de todo tipo de cosas para que no le hacen daño. Entonces, mira, ven, vamos al 1.6.62, que es conquistando el mundo, venciendo al mundo. Cuando hablamos del mundo aquí, estamos hablando del sistema operativo del mundo, que es lo que es que opera el mundo. Entonces, mira en 1 de Juan 5, versículos 4 al 5. Por favor, 1 de Juan 5, versículos 4 a 5. Gracias, Gerardo, por ayudarme con el versículo bíblico. Lucas 10, 19 era otro versículo que yo tenía antes. Lucas 10. Primera de Juan 5, Sí, versículos 4 al 5. 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Poderoso. Esto yo quiero elaborar un poco. Nacer es una forma de regeneración. Para nacer, tú tienes que morir. Bueno, no puedes estar viviendo, tienes que morir a la vieja naturaleza para poder nacer en la nueva naturaleza de Jesucristo. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en este proceso? Habemos nosotros, el que cree, ese para creer es que tú no estás comprobando a ver si funciona. Tú realmente crees y puedes vencer al mundo. Ahora, seguimos en esta enseñanza acerca de lo que es vencer a la carne. Voy ligeramente sobre estos temas porque más después en nuestra clase vamos a profundizar en cada área de la carne, lo que es vencer a Satanás, lo que es vencer al mundo, para que usted tenga mayor respaldo bíblico acerca de este tema. Por eso quiero tocar los puntos ahora mismo. Venciendo lo que es la carne. En 1 de Juan 5, otra vez, versículo 18. Por favor, hermano, si tú puedes leerlo, si está en el mismo versículo. 1 de Juan 5, 18.
Sí, amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Amén. ¿Cuántos versículos bíblicos tenemos nosotros que nos da este ejemplo donde el enemigo no te toca? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido recordados, mayor es el que está en ti? ¿Cuántas veces tenemos que leer, el que cree vence el mundo? Una y otra vez Dios está mostrando a su iglesia, su familia, diciendo, oye, hijos míos, si yo estoy en ti, ¿por qué temas? Si yo estoy habitando en ti día y noche, si ustedes están meditando en mis palabras día y noche, ¿para qué se preocupen? Pero hay esa carnalidad que tenemos de caer en la preocupación, no en la meditación, en la preocupación, que si yo no hago esto, esto va a pasar. Si yo hago esto, esto va a pasar. Entonces, es algo que tú tienes que eliminar de tu pensar y tienes que tener ciertos principios que si Dios realmente está en mí, ¿y qué yo puedo hacer para comprobar y verificar que Dios está en mí? ¿Qué listo? Yo tengo que regenerar, nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es lo que causa que usted empieza a recibir el ADN de Cristo. Ya no pienso yo como yo pensaba antes. Ya yo pienso como Cristo en mí. Entonces, ese nuevo nacimiento nos libera de los deseos de actuar en hábitos pecaminosos. Esa nueva forma de pensar empieza a transformar mi mente, mi forma de pensar, transformar mis pensamientos, que yo en este instante no quiero pensar así. Metaneo es una forma de hablar de arrepentimiento, lo cual es cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, seguimos aquí en Romanos 6:14. Romanos 6, versículo 14. Por favor, si algún hermano puede leer ese versículo bíblico. Me gusta que participamos así, porque cada vez que tú pronuncias Romanos, la palabra. Amén. Romanos 6:14. Amén. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Esto vamos a hablar sobre la ley y la gracia. Porque muchas veces nosotros creemos que, bueno, no estamos bajo la ley, así que puedo vivir como yo quiero, hacer las cosas que quiero y Dios me perdona. No, no estamos bajo la ley, estamos dentro de la ley. Es una cosa diferente. Cuando tú te conviertes en una persona que estás en la ley, significa que no es legalista. No es que tú estás enfocado en las cosas que no se puede, que sí se puede, pero tú eres una persona que cumple con las cosas de la ley. Un buen ciudadano se comporta conforme a la ley y no se preocupe de las policías o las malas personas porque estoy comportándome conforme la ley me manda. Entonces es un buen ciudadano. Un buen ciudadano del reino está cumpliendo con los principios de Dios y por eso no se preocupe, porque eso es lo que causa que vive en la gracia de Dios. En gracia vivimos. Ahora, cuando tú ves esta palabra que el pecado no va a tener dominio sobre ustedes porque ustedes están bajo su gracia, significa que la gracia te ayuda a sobrepasar o sobrellevar o pasar o atravesar ese momento muy duro. Recuerda que Pablo dijo, estoy afligido, estoy pasando momentos difíciles, me siento mal. Y Dios dice, bástate mi gracia. Lo que la iglesia tiene que estudiar más es sobre la gracia del Señor Jesucristo, lo que nos dejó a nosotros para ayudarnos a vencer las cosas del mundo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque hay más necesidad para la gracia para ayudar a enfrentar las cosas del mundo
que nos enfrenta cada día y nos ataca en la parte carnal. Ahora, ¿cuál es esta victoria de 3 dimensiones? De conquistar Satanás, número 1, conquistar el mundo, número 2, y conquistar la carne, son cosas que muestra y manifiesta cómo vivir justamente, viviendo tan justo que Cristo se manifiesta en ti. Ahora vamos a ver cuáles son la evidencia de creer o la creencia. Vamos otra vez al 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya nos puede leer, por favor? Amén. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Wow, poderosa es esa palabra. Creyendo que Cristo te engendró, creyendo a quien aquel que te engendró, en otras palabras, te formó, te dio una forma nueva en él, nueva criatura eres. Creyendo así, empieza usted a manifestar lo siguiente, y voy por puntos. El 1.6.7.1, primera parte es recibiendo Jesús. Juan 1:12, por favor, hermana. Juan 1, versículo 12. Recibiendo a Jesús. Estas son cosas que muestran que hay cambios en tu vida. Juan 1:12. Sí, Juan 1:12. Sí, señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Poderosa esa palabra. Cuando tú crees y recibes, te da potestad de ser llamados hijos de Dios. Es tremendo título, hijo de Dios. Es el único nombramiento o título sobre una persona que pase por eternidad. Vamos al segundo punto, 1.6.7.2, que es arrepentimiento. Vamos a leer Marcos 1:15. Marcos 1:15, por favor. Amén. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, ¿qué creemos en el Evangelio? Tenemos que creer que el reino se ha acercado y tenemos que arrepentir. Ese palabra arrepentir otra vez es metaneo, cambiar tu forma de pensar. Viene el punto número 3 aquí, 1.6.7.3, que es confesión. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15. Estando aquí, Amén. uno me ayuda a hablar más despacio. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Dios permanece en él y él en Dios. No podemos estar invitando a Dios cada vez, porque si Dios está en ti, ¿por qué lo invitamos que Dios sea con nosotros? Si tú crees, si tú confiesas que Dios está en ti, Él permanece en ti. Vamos, esa parte es muy, muy importante, porque quiero que nosotros no olvidamos lo que se te igual en la Reina Valera actualizada. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es confesar, hablar con tu boca, diciendo, creyendo, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es el cumplimiento de lo que Jesús quería en Juan 17, que ellos están en ti y tú en mí, que seamos uno. La parte de en significa no está con, pero está dentro de mí. Entonces, seguimos con 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Amén. Amén. Dice así: Y el que guarda sus sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Por el Espíritu que nos ha dado. Nota la palabra, el que guarda sus mandamientos. Nota palabras, yo no puedo guardar algunos sí, algunos no. El que guarda sus mandamientos, no es el que guarda algunos sus mandamientos, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bellísima palabra. Hay muchas parábolas en la palabra que resalta lo que es nacer de nuevo o renacer. Y hay cosas que nosotros tenemos que ver, que nos dan requerimientos sobre todas las cosas. Uno es visto en Mateo 25, versículo 13, cuando hablamos de los doncellas. Vamos a buscar esta palabra, Mateo 25, 13. Dice, vaya, léalo, por favor. 25:3, hermano. Sí, 25, 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar constantemente velando. No, está hablando ¿cómo se dice? Sensatos, los vírgenes, que estaban ellos no preparados para recibir el reino. Ahora, lo que son estos los hijos que son el reino y lo que son los cizaña de perdición, vamos a ver un poco de esto en Mateo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 al 30. Y esto yo quiero que nosotros tomamos un tiempito en esto. 24 al 30. ¿Sí? Cuando dice, les presentó, léalo por favor, léalo. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Mi hermano Adoniram se recuerda el tiempo que esto fue revelado y presentado cuando estuvo con nosotros aquí en Chile y también en Buenos Aires. Algo que tenemos que ver en esta palabra también, estamos enfocados en la regeneración y está hablando que lo que es el campo y qué significa el trigo, significa lo que es los hijos del reino y la cizaña representa lo que es los hijos de perdición. Pero viendo que estas palabras siempre muestran qué causa el crecimiento del trigo y qué pasa con el cizaña. Y uno va creciendo en la palabra de Dios. Pon mucho cuidado. Cada vez tú crezcas más y más en el Señor. No te pongas una persona que es muy orgulloso y con el pecho resaltado y con las cosas diciendo que yo soy, esto es mi ministerio, yo soy que conozca más. Al contrario, más que tú empiezas a adquirir el conocimiento del Espíritu de Dios en nosotros, la palabra de Dios en ti, más humilde usted se convierte en. Y el trigo, cuando estás con mucho fruto, empieza a doblarse. Y la cizaña, que no lleva fruto, está parado, recto, divino, orgulloso. Y es fácil, al final, en el tiempo de cosecha, de recoger toda la cizaña
porque ya el trigo está doblado y el cizaña está parado. Y ahí mismo se toma, lo ata y lo quema. Ahora, ¿quién lo va a recoger? Dice el Señor. Los segadores. Los segadores, los hijos de Dios van a recoger todo eso cizaña, tomar cautivo, tomar preso y entregarlo a Jesucristo. Ahora, esto es algo que vamos más después en la escatología. Aquellos que fueron invitados a la boda, otra palabra que está en Mateo 22, habla de vestimiento y aquellos que vinieron sin vestimiento. Esa es una enseñanza que nos ayuda a entender que las personas que están regenerados, no estamos hablando de vestimiento físicamente, aunque sí hay modificación en tu vestimiento, pero lo que está hablando es vestimiento de tu carácter. Algo que muestra una persona digna en el Señor. Y el otro es que cuando personas que vinieron no con el vestido que Dios le dio a ellos o el anfitrión le dio, ¿qué pasó con ellos? Ahora, esta palabra también muestra una separación. Una persona que está arrancado o sacado del grupo. Es importante ver que lo que hace cuando tú estás regenerado en Cristo, muchas cosas cambian en tu vida. Otro punto que es cuando Jesús está refiriendo a lo que es cuando se come pescado. Mateo, vamos a leer Mateo 13, versículos 47 y 48. Alguien, por favor, Mateo 13, versículos 47 y 48. ¿Estamos ahí todavía? Amén. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Siempre está hablando de este tiempo cosecha, de pescar, de bodas. ¿Qué pasa con los malos se echan fuera. No quiero entrar en ciertos puntos doctrinales ahora mismo, porque quiero que usted tiene estas bases para ver qué es lo que significa la palabra o la revelación de Dios en nosotros. Nos guarda, estamos seguros en Él, estamos protegidos en Él. Hay una separación del maligno del mal y nosotros siempre estamos guardados. Este es tu Goshen. Goshen es el lugar de protección para los hijos de Dios que guardaron sus principios y sus mandamientos y ningún plaga podía afectar a ellos. 10 plagas vino a Israel. Un plaga tuvo que aplicar, una obra tuvo que hacer Israel para asegurarse contra el último plaga, aplicar la sangre. Pero los 9 no tienen que hacer nada, solamente su identidad en Dios los guardó de toda plaga que se fue lanzado contra Faraón y Egipto. Ahora, cuando nosotros tenemos muchos más ejemplos en la Biblia que habla acerca de la separación de lo bueno de lo malo, vamos siguiendo relación en práctica que es de bautismo en agua. ¿Okay? Esto aún se mantenga como un principio importante en esta estación. Y parte del alineamiento de la palabra en todos los áreas de nuestra vida, bautismo en agua es importante. Entonces, quiero entrar en esto como punto número 2, que bautismo es un principio y tipo de bautismo. Principios y tipo de bautismo. Uno habla de nacer de nuevo. Uno habla acerca de un acto de amor. El bautismo también es una prueba de tu fe. También lo que es en la triunidad de Dios en nosotros. Se muestra que tú estás siendo inmersido o sumergido en una forma de sepultado, de ser sepultado, y es simbólico de nuestra muerte en Cristo. Y también es un paso mandatorio para dar testimonio de tu renacimiento en Él. Recuerda que Jesús mismo también dijo a Juan, es necesario que tú me bautices para que cumplan las cosas.
Si no, tuviera anulado ahí en ese momento. Pero Jesús se sometió para que otra persona le bautizara, para dar testimonio de que hacer esto, hay que hacer esto. Ahora, el bautismo en el 2.1 es primera forma de mostrar que hemos nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento, como nosotros tratamos con la primera parte de esta enseñanza, siempre precede lo que es el bautismo. Primero tengo que nacer de nuevo en espíritu, en mi mente, después hacer el acto de bautismo, que es el acto de confesar. Mira lo que dice en Marcos 16, 16, por favor. Marcos 16, 16. Si lo tienen, por favor, solamente lo leas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Más claro no canta el gallo ahí. Tiene que ver si él cree, será bautizado, será salvo. El que no cree, será condenado. Ahora, vamos a esta palabra en Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 35, 38. Amén. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. No, espérate, Hechos 8. Los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Amén. Un momento. Es Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Leíste otro versículo bíblico. Versículo 35. Amén. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Y versículo 37. Bueno, usted tiene una manera. Hasta 38. Hasta 38, sí. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua. No, perdón, ¿dónde se quedó el hermano? 35 hasta 37, 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo él, el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizándole. Amén, amén. Esto es algo que muestra que nosotros, si crees, otra vez si crees, el evangelio tiene que mucho que ver y después fue bautizado. 2.2 es un acto de amor. El bautismo es acto de amor. Jesús dijo en Juan 14:15, ¿qué fue que Jesús dijo en Juan 14:15? Muy simple. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Amén. Entonces es un acto de amor. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Conforme a Mateo 28:19 y Hechos 10:48, bautismo es un mandamiento. Apunta el versículo bíblico ahí y lo puedes leer después. Mateo 28:19, Hechos 10:48. Es un mandamiento bautismo.
Y si nosotros guardamos este mandamiento, estamos comprobando nuestro amor por Cristo, declarando nuestro amor por Cristo. ¿Ok? 2.3 es prueba de vuestra fe. Prueba de la fe. Fe es creyendo y actuando en lo que tú crees. ¿Sí? Fe es creyendo y actuando sobre lo que tú crees. Esto, conforme Hebreos 11:7, vemos que se habla sobre Noé. Entonces, vamos a mirar Hebreos 11:7. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Es tremenda palabra, gracias hermanos, tremenda palabra de eso. Fue creer en un heredero. El arca salvó a Noé del diluvio. ¿Sí? En esencia, fue fruto de la obediencia de Noé que salvó a él y su familia, obedeciendo a Dios de todo sabor. Noé él demostró su fe por medio de edificar el arca. No había diluvio, no había lluvia. ¿De qué habla de un arca? ¿Qué es eso, ¿Qué es Noé? No sé de qué estás hablando, pero él trabajó predicando, edificando, formando algo que iba a salvar el mundo entero. Ahora, este acto que hizo él está mostrando que confirmando su fe en este pasaje, vemos lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21. Amén. Dice así. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Vemos esta palabra que está edificando el arca, no corresponde en una semejanza de agua bautizándose. No, palabras, estas personas prácticamente fueron sumergidos dentro del arca en el agua. Y esta es una forma de bautismo que estamos viendo que ocurrió por él. Nosotros somos salvos por creer en la muerte, sepultado y resurrección de Jesucristo. Amén. Creemos en esto. Esto es nuestra fe, pero fe sin obras es muerte. Bautismo es una de las obras que tenemos que manifestar en nuestra fe, lo cual demuestra nuestra fe a través de bautismo. Y eso es un mandamiento que tenemos que estar ahí. El bautismo muestra que tú crees que Cristo murió, fue sepultado y después se resucitó de nuevo. Tú estás diciendo, yo creo eso. Yo mismo en él estoy sepultándome en el agua. Yo mismo estoy siendo resucitado porque el mismo poder que está en él ahora está en mí. Aleluya. Él está mostrando a cada persona, a cada creyente, que él quiere que tú mueres. Para regenerar, tienes que morir. Todos quieren un avivamiento, pero nadie quiere morir. ¿Cómo es posible que tú tienes un avivamiento si no mueres? Pablo dijo, yo muero cada día, porque es tan natural que la carne se levanta. Hay que estar muriéndose constantemente. Y este testimonio, cuando tú recibes a Jesucristo, públicamente estoy declarando, me muero. Pero mi fe en él causa que me resucitas de la muerte después. Y ahora, más no vivo yo, más Cristo ahora vive en mí. Y esto es la gloriosa cosa. Tenemos que mostrar la fe
que no puede ser visto. Bautismo es una cosa que muestra tu fe, lo cual nadie puede ver, pero cuando tú públicamente declaras y muestras que estoy muriendo en Él y sepultado en Él, y ahora Él me resucita a mí, esto da un mensaje de paz. Esto trae una conciencia que es buena y limpia y sana, porque ahora yo tengo una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo. Ahora, Mateo 28:19 dice, el bautismo en agua es conducido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es algo que muestra en nosotros que esto es algo. Yo voy a profundizar más en eso por ahora. Estamos sobrepasando el tema porque después vamos a meter bien profundo en ella. Ahora, quiero hablar de la inmersión, porque la Iglesia Católica, otra iglesia, echa un poquito de agua sobre la cabeza y lo llaman bautismo, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que inmersionar? Yo voy a dar una historia que pasó en 2008 en Nueva York. En julio 4 de 2008 en Nueva York, tuvimos un grupo de pastores, ministros, en un evento de bautismo en Nueva York, la ciudad de Nueva York, y entró una mujer en la piscina para ser bautizada. Pero todos nosotros no podíamos hundirla. Era como un globo, un globito que tú quieres poner el agua y lo baja para aquí, sube para allá y va para aquí. Era algo que era sobrenatural, que no podemos hundir la mujer. Y un apóstol vino al lado de ella y dice, eres libre en el nombre de Jesús. Inmediatamente la mujer se hundió en la piscina con una piedra. ¿Por qué el enemigo no quería que esta mujer se hundiera en el agua? Si no era tan importante, ¿por qué hay tanta resistencia del lado de las tinieblas que una persona no puede ser sumergida en un bautismo? Y te digo por qué. Lo que Satanás siempre tiene temor de era la muerte de Cristo. No quería que Jesús muriera. No quería. Cuando enterraron a Jesús, sellaron el sepulcro para que no poder salir. Porque este proceso de la muerte, de la sepultado y resurrección era el proceso que ya Jesús venció la muerte, venció el pecado y venció el mundo. Y ustedes son parte de esa victoria. Debe estar contento por eso. Yo no sé cómo usted se siente tan tranquilo sabiendo que usted venció el pecado, venció el mundo, venció la muerte, porque ya nosotros tenemos vida eterna. Ya lo tenemos. Eso es que tú tienes que cantamos que Cristo venció, pero usted se actúa como usted está vencida. Cuando la palabra dice que son más que vencedores. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que vence. La iglesia, la esposa, la eshtí en hebreo de Jesucristo es una iglesia que conquista. No es débil, es fuerte, no es feo, es hermosa y es verdadera. Amén, amén. Y yo quiero que nosotros nos arrepentimos de esa iglesia que está en pecado, que está feo. Tú estás hablando mal de la novia de Cristo. Arrepiéntese, cambia tu lenguaje y profetiza sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, yo declaro que mi iglesia ya no es feo, ya no está lleno de pecado. Es sana, limpia, restaurado. Y yo y mis hermanos representan la luz en ella en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, iglesia. Amén, amén. Despiértense ya. Amén, amén, Es amén. tiempo que nosotros tomamos esa armadura de fe, ese escudo, ese yelmo de salvación y marchamos. Mira, déjame decirte, hoy yo siento profetizando sobre usted. Me sacaste de mi silla, porque déjame decirte, hoy yo quiero decirte, cada momento que tú te enfrentas a una situación, y esta es una palabra que yo compartí con nuestros hermanos, y voy a tratar de ser un poquito más calmado, porque me pongo así, ya no me pueden controlar más. Yo tengo que calmarme. La palabra me excita tanto. Yo tengo que calmarme. Pero cuando Gloria a tú Dios, ves gloria a Dios. que tú estás Gloria al enfrentando Señor, situaciones que te enfrentan, déjame decirte, no es que tú te estás enfrentando situaciones, es que Dios te puso enfrente de la situación para ver cómo tú actúas.
No es que el enemigo está formando algo contra ti. Dios quiere ver si mi hijo tiene poder. Si yo estoy mi hijo, yo quiero ver mi hijo levantar sus manos y declarar la palabra de Dios. Escrito está. Yo quiero ver la iglesia hoy día lleno de Dios, lleno de su espíritu, lleno de su palabra. Decir, no más, porque escrito está. Es tiempo que la iglesia empieza a soplar sobre los huesos secos en el nombre de Jesús. Y mira como las personas que están ahí, mira, usted cree que ese profeta estaba ahí por castigo, por disciplina, que Dios le puso un valle de huesos secos, valle de muerte. No, Señor. Dios puso un hijo de Dios. Dios puso un representante. Dios puso un profeta para que los huesos secos recogieron vida, para que los huesos secos se unieron, para que los huesos secos se formaron. Y de repente estaba ese profeta delante un gran ejército. A veces Dios te pone en un barrio donde no hay ni un solo creyente, pero Dios dice, sopla, profetiza. Dios no dijo, predica, dijo a la profeta, profetiza. ¿Sabe qué? Satanás puede orar, pero Satanás no puede profetizar. Oh, ¿qué pasa? Que tu espíritu dé vida en la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón.